Buenos días, El Salvador. Gracias por despertar con Entrevista M, por estar con nosotros. Ya tuvieron una hora de información y ahora es muy importante que por favor prestemos atención a todo lo que viene a contarnos el ministro de Salud, el doctor Frank Alaví. Recuerden que estamos en una situación importante, peligrosa de salud, a la cual debemos de prestar atención. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sabemos que son días de muchísimo esfuerzo y agradezco que esté aquí porque usted es el principal vocero para poder decirnos lo importante que es que todos nos unamos a combatir el dengue. Buenos días. Buenos días, Marisol. Buenos días a toda la población salvadoreña que se está informando desde tempranas horas. Yo creo que es muy importante el conocer. El día de ayer el Ministerio de Salud decreta una alerta epidemiológica a causa del dengue y es precisamente que ya a la fecha tenemos 3 muertes por dengue en el territorio y es bien importante el darnos cuenta que esta enfermedad está afectando a niños que estaban totalmente sanos, a niños que no tenían ninguna patología de base y que evolucionan en tan corto tiempo, incluso en 4 a 5 días. Y ese es lo que estamos observando en este momento. Se emite una alerta epidemiológica a raíz de la situación del dengue y esto pues evidentemente es una tendencia que se está observando en todas las Américas y que debemos elevar el nivel de respuesta ante esta situación en el territorio. Ayer los salvadoreños despertábamos precisamente con su noticia y con esa manera tan importante de comunicar y decir alerta, hay que revisar nuestras casas, nuestros centros educativos, esto es lo que está pasando, porque muy temprano se conocía esta noticia que usted nos brindaba, 25 fallecidos y ya por la tarde eran 27. Tenemos 3 fallecidos y tenemos 27 pacientes que se encuentran ingresados en un hospital en temas de niños, y yo creo que eso es importante resaltar. De estos tenemos 5 pacientes que se encuentran graves, pero en total el número de pacientes que han perdido la vida a causa de esta enfermedad son 3. Ahora, no queremos que esto siga incrementándose y por esta razón pues se está haciendo todo lo necesario para incrementar la capacidad de respuesta ante esta situación epidemiológica que estamos transcurriendo en este momento. Todo un equipo articulado de respuesta para poder dar mayor cobertura, pero por supuesto para poder atacar al responsable de esta enfermedad. Yo creo que debemos aclarar algo. ¿Qué es el dengue? El dengue es conocido como la enfermedad o la fiebre quebrantahuesos. De entrada, esta información nos dice mucho porque nos dice la severidad de lo que se trata la enfermedad. Es una fiebre muy fuerte, muy dolorosa y es producida precisamente por un vector o por en este caso, un mosquito o zancudo. Este mosquito o zancudo es el Aedes, son 2 tipos, el más común el Aedes aegypti, y este Aedes venía del griego, que molesta mucho, y la característica es que el zancudo tiene la peculiaridad de estar en cada una en las zonas de mayor incidencia, o muy temprano por la mañana o al final de la tarde, y es muy molesto porque está en las zonas de la casa picando y picando y picando. Entonces, este vector transmite la enfermedad y hay 4 tipos de dengue virus. Sí. Estos 4 tipos de dengue virus solo se pueden padecer una vez en la vida. Y esto es muy importante el tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuántos de estos serotipos hayamos tenido nosotros en la vida, hemos desarrollado defensas a esta enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? A menor edad de la población, mayor riesgo de tener una complicación severa, porque no hay defensas en el organismo para poder batallar contra esta enfermedad. Y a mayor edad, menos posibilidad que usted se enferme. ¿Por qué razón? Porque seguramente en el lapso de su periodo de vida, usted ya desarrolló alguno de estos serotipos y usted ya tiene defensa. Es raro ver un adulto mayor con dengue. ¿Por qué? Porque muy probablemente ya desarrolló los 4 serotipos de dengue. Pero es muy común que veamos niños en los primeros años de vida que pueden tener un caso de dengue y dengue severo, porque nunca han padecido de esta enfermedad. Podríamos decir hasta los 5 años es este grupo de vulnerabilidad, doctor. Yo creo que podemos hablar de vulnerabilidad hasta los 12 años incluso, porque son niños en los cuales pues, pudieran llegar a tener alguna severidad en estos cuadros. Y es bien curioso porque incluso al inicio del dengue podemos tener un primer contagio
¿verdad? Y este primer contagio no ser tan severo, incluso pasar desapercibido. Pero el segundo contagio o la segunda infección puede llegar a magnificarse en la respuesta inmunológica y esto puede traducir una severidad que puede llevar en un periodo de tiempo muy corto un ingreso hospitalario. Ahora, no necesariamente funciona así, porque dentro de los serotipos que tenemos, dentro de los 4 serotipos de dengue, hay uno que tiene mayor severidad y en este caso el serotipo 2 de dengue es el que tiene mayor agresividad a la hora de dar efectos severos en la enfermedad. Y desgraciadamente este año ya se identifica circulación de los 4 serotipos en el territorio de dengue virus y esto nos eleva todavía aún más las alertas porque es probablemente la causa de que estos cuadros que estamos observando con toda claridad obedecen al serotipo 2. Doctor, de estos 27 pacientes que se encuentran hospitalizados, niños, su condición es grave, ya mencionó usted en cuatro de ellos. ¿El resto cómo se encuentra? Realmente creo que todos los salvadoreños estamos preocupados por nuestros niños. El resto se encuentra estable, se puede estar recibiendo su tratamiento. Yo creo que es muy importante entender que un punto clave del manejo del paciente con fiebre por dengue significa la rehidratación. Y la rehidratación puede requerir varios niveles de progresión y en esos niveles incluso puede ser necesario los líquidos endovenosos, eso quiere decir los líquidos en la vena. Entonces, muchos de estos pacientes que se encuentran hospitalizados requieren la vigilancia y la rehidratación endovenosa, que es básicamente ese manejo que se le está dando. La mayoría de estos pacientes están estables, 5 se encuentran en estado grave y son los pacientes pues, que evidentemente estamos haciendo todos los esfuerzos por, a través del equipo de médicos intensivistas, de pues, poder brindar las atenciones pertinentes. Sabemos que es una situación difícil, pero también debemos de comprender que para poder evitar al máximo una afectación, tenemos que nosotros sumarnos a combatir el responsable de esta enfermedad. Y si sabemos que existe un responsable para esta enfermedad, que en este caso es el mosquito o el zancudo que transmite esta enfermedad, nosotros tenemos que volcarnos a disminuir la facilidad en la que este zancudo o este mosquito está libremente en las zonas cercanas de nuestros hogares para que de esta manera también disminuya el riesgo de que alguien pueda padecer esta enfermedad. Hay algo bien curioso, el zancudo no nace con el dengue, el zancudo se contagia y es bien particular porque cuando una persona está desarrollando dengue es ahí donde nosotros mandamos todas las acciones antivectoriales porque los zancudos, si bien es cierto que en ese momento no tienen dengue, pican a la persona que está con la enfermedad, ese zancudo inmediatamente se contagia. Y ese zancudo se vuelve un mosquito, un zancudo que puede ir a replicar o a transmitir luego a las diferentes zonas que están cercanas al área que picó a la persona positiva, puede ir a seguir replicando la enfermedad. Es por eso de que la distribución en la fumigación es de cobertura nacional, pero también se va priorizando en base a la positividad de los casos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo identifico un caso positivo en la zona del oriente, en la zona del occidente, en las diferentes áreas de los 44 municipios, pues nosotros vamos a ir priorizando a las zonas de positividad porque ya tenemos comprobado que ahí existe circulación del virus en el zancudo. Y vamos con las campañas de fumigación, que es nuestra manera o nuestra arma para poder matar a los zancudos ya adultos. Una vez se mata al zancudo adulto, nosotros garantizamos que ese zancudo ya no va a poder seguir picando a otras personas y que se corta la transmisión del dengue, lo cual limita la posibilidad que otros zancudos que no tienen la enfermedad se sigan contagiando y se va cortando el ciclo. Ministro, yo sé que usted está en constante, el ministerio, en constante evaluación, levantamiento de pruebas, de información, de dónde está esta positividad de zancudos con dengue o de muestra. ¿Cuáles son las zonas que lo reflejan hoy por hoy? En este momento hemos tenido una distribución a lo largo de todo el territorio, pero creo que es muy importante el darnos cuenta que siempre se van enfocando en las zonas densamente pobladas. No existe una predisposición que yo le pueda decir, este o aquel departamento en específico son los que más tienen.
Yo creo que la distribución evidentemente es equitativa cuando hablamos de áreas geográficas macro, y si nos tuviéramos que referir a los departamentos, definitivamente yo le puedo decir, todos los departamentos tenemos positividad. Ahora, más bien creo que es muy importante el darnos cuenta que la positividad radica en la densidad poblacional. ¿Eso qué quiere decir? En zonas donde hay mayor densidad poblacional, evidentemente también usualmente es donde identificamos la positividad, y ahí es donde vamos haciendo las acciones antivectoriales. Además, hay zonas que tienen mayor predisposición de el crecimiento del zancudo. ¿Y cuáles son estas zonas que tienen mayor predisposición? Bueno, zonas donde se están acumulando constantemente aguas. Esto permite que haya un lugar propicio para que el vector, en este caso el zancudo, pueda fácilmente crecer. Desgraciadamente venimos de una situación lluviosa que ha permitido no solo que se acumulen en los diferentes sitios donde se crean reservorios, se acumule agua que permite el ciclo de crecimiento del zancudo, sino que los suelos están tan saturados de agua que es imperceptible, pero hoy hay criaderos de zancudo hasta en el suelo, aún que no fuera un criadero de zancudo. Y le pongo un ejemplo. Normalmente un criadero de zancudo puede ser un envase de vidrio, puede ser una área de una corcholata, con una corcholata, una estopa de coco, una llanta, puede ser incluso la maceta donde usted tiene la planta, puede ser hasta la pila de donde usted tiene su agua, si no se cubre o no se toman las medidas pertinentes. Pero en este momento en el cual los suelos están sumamente cargados de agua, bueno, es bien difícil que esa agua, a pesar que tengamos pocos momentos en los cuales sale el sol, se logre secar. Y esto genera que estos se vuelvan puntos idóneos para que se forme el zancudo. ¿Por qué? Porque el zancudo necesita un periodo de cerca de 7 días para poder pasar de un huevo a poder llegar a un zancudo adulto. Y se ha demostrado cómo el cambio climático, el aumento de la temperatura, está generando dos aspectos negativos. Número uno, acorta el tiempo en el que el zancudo se termina de formar o el ciclo se termina de completar desde huevecillo hasta la forma adulta. Y número dos, nos está dando muestras de cómo ahora en zonas del territorio donde antes no teníamos zancudos, están apareciendo. Un ejemplo bien significativo y marcado es zonas altas en el territorio, que antes pues era poco probable identificar casos de dengue, hoy estamos teniendo casos de dengue. Otro caso interesante es ver cómo los reportes de regiones en las que antes no había, como países, específicamente Estados Unidos, que nunca tenían casos de dengue, hoy están levantando alertas a causa de apariciones de casos de dengue, porque el cambio climático está generando que está apareciendo hasta en sus regiones. Creo que es muy importante hacer un énfasis de que estamos observando una situación del dengue que está afectando toda la región de las Américas. Las alertas epidemiológicas han estado, se ha hecho todo lo necesario por combatir esta enfermedad. Venimos combatiendo el dengue desde hace 5 años. Correcto. Se ha logrado tener un efecto positivo a las acciones antivectoriales o a las acciones de control del zancudo perennes, lo que nos ha permitido tener casi 5 años sin ninguna letalidad, pero ya estamos en un momento en el cual dejamos de lado las acciones preventivas. Esto probablemente nos ayudó a permanecer con la incidencia más baja. Sin embargo, en este momento los casos están en una situación en la que nos ha cobrado 3 vidas de salvadoreños. Y es así que elevamos el nivel de alerta el día de ayer, y esta alerta nos permite que más equipos se sumen, y esto nos permite multiplicar los esfuerzos para entrar todavía con más severidad al combate de este zancudo, para disminuir la posibilidad que un salvadoreño se vea afectado por el dengue. Y que es lo que precisamente no queremos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a comentar algunos datos con el señor ministro. Por ejemplo, en 1995 se registraron cerca de 10,000 casos. Impresionantes las cifras en 1998, 2000, y tengo aquí algunos números que ayer investigaba. Una gran cantidad de niños fallecidos, ministro, en ese periodo que tuvimos en el año 2000, igual en el año 2006. Ya vamos a compartir con ustedes algunos de estos datos, y lo más importante, y quería comentarlo, es que la academia, específicamente la UCA, hacía muchos estudios en los años 2000, 2005, 2010, y decía, lo que más afecta es que no existen campañas
publicitarias, campañas de concientización que le digan al salvadoreño, usted puede evitar el dengue. Hoy, afortunadamente, de hecho, tenemos un gobierno que comunica muchísimo y que hemos insistido y que yo creo que eso puede marcar la enorme diferencia y que ha marcado la diferencia también en estos últimos 5 años. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. El Salvador está escribiendo una nueva historia y en ETESAL nos sentimos orgullosos de ser parte de ella. Siguiendo con la visión de nuestro presidente Nayib Bukele, estamos comprometidos en fomentar iniciativas para generar proyectos de desarrollo a beneficio de los salvadoreños. Este día, la oportunidad de explorar colaboraciones para un futuro más sostenible se abren con Huawei El Salvador en este Digital Power Summit 2024. Ahora, hablar de nuevas tecnologías y de armonía y protección del medio ambiente es posible. En ETESAL apostamos para que cada vez más empresas sean fuentes de energía sostenible que ingresen al mercado energético del país y al Sistema Nacional de Transmisión. Tenemos la responsabilidad de facilitar la conexión entre los socios generadores y distribuidores para garantizar que los salvadoreños tengan acceso a una energía confiable y de calidad. Por lo tanto, adoptar nuevas tecnologías nos permite avanzar y mantenernos a la vanguardia, aumentar nuestra competitividad, mejorar nuestra calidad de vida y estar alineados al futuro. ETESAL, transmitiendo energía de calidad. ¿Quién dijo que tenemos que hacer las cosas igual? Es momento de hacer las cosas diferentes, de crear recuerdos para toda la vida. Transfer 365, el servicio 100% digital y gratuito para realizar transacciones inmediatas, libre de comisiones interbancarias y disponible las 24 horas, todos los días del año. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Ministro, hasta el año 1980, usted me corrige si me equivoco con estos datos, no se había registrado ningún caso de dengue en nuestro país. ¿Cómo es que llega el dengue? Sí, definitivamente es una enfermedad que ha venido surgiendo en base a situaciones en las cuales pues, van trascendiendo fronteras, evidentemente como toda la zoonosis y como ciertas enfermedades, pues vamos teniendo el paso o el traspaso de las fronteras dependiendo de las zonas. Por ejemplo, antes tampoco teníamos Zika, chikungunya y otros virus que hoy van surgiendo y que vienen partiendo de países o de regiones donde definitivamente pues se van presentando y luego van migrando. Ahora, una vez llegan a los territorios, pueden ser que esas enfermedades queden establecidas o encuentren el lugar idóneo para poder mantenerse en un ciclo de replicación. Y en esto creo que es muy importante el entenderlo. Vienen situaciones como el dengue virus, y el dengue virus viene y encuentra un lugar idóneo para poder facilitar su transmisión por muchas particularidades. Primero porque es el sitio específico en donde el vector puede seguirse replicando, porque puede ser un punto muy particular en el cual pueden incidir ciertas costumbres que pueda tenerse cada grupo cultural y van encontrando ciertos parámetros que van facilitando en el que estas enfermedades puedan tener mayor o menor incidencia, desde aspectos climáticos hasta aspectos muy particulares de cada uno de los países. Por ejemplo, países en los cuales viven muy cercanos a zonas donde existe mucha acumulación de agua, esto puede tener mayor facilidad de la replicación de este tipo de zancudo o de vector. Entonces creo que es muy importante el entender que cada una de las situaciones puede llegar a tener una incidencia en el ciclo de reproducción del vector o del zancudo o del agente causal de la enfermedad, independientemente no estuviéramos hablando de las arbovirosis, porque existen otros tipos de enfermedades que también tienen las características. En algún momento pudiéramos llegar a eliminar esta enfermedad, no lo sabemos, existen múltiples maneras que se están estudiando para o bien proteger a los grupos poblacionales o bien tratar de eliminar la facilidad que este vector o zancudo transmite esa enfermedad. En 1995, y es importante
importante para que tengamos conciencia de lo que puede ocurrir. Se registraron 9.658 casos. Sí, yo creo que esto es muy, muy importante porque vemos cómo esta enfermedad, que valga la aclaración, surge del humano, y el zancudo se contagia del humano, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Surge en casos definitivamente que ha ido progresando y que de alguna manera pues hay que tomar a consideración que en la medida vamos conociendo más de la enfermedad, también se pueden ir tomando medidas de mayor control. Probablemente al principio no se conocía con tanta profundidad cuáles eran las acciones, cuáles eran las intervenciones colectivas que tenían resultados o que de alguna manera podían facilitar el combatir a este agente tan importante. Hoy vemos cómo los esfuerzos ya no se enfocan en un periodo, sino que se enfocan prácticamente a lo largo de todo el año, y esto permite disminuir la cantidad de casos. Sin embargo, hay periodos en los años o hay una intermitencia cada cierto periodo que puede incrementar la cantidad de casos. Y esto es bien importante porque obedece a la pirámide poblacional, y hablábamos un poquito al principio. Sí. ¿Por qué de repente puede ser que hay un año en particular que haya demasiada cantidad de casos? Y esto es bien interesante. Existe un periodo en la pirámide poblacional en el cual van naciendo niños que están básicamente totalmente vulnerables porque no han tenido la enfermedad. Llega un punto que se acumula y en ese momento, ese año, hay un crecimiento excesivo y un contagio excesivo de casos. Luego estos niños desarrollan las defensas a raíz de haber padecido la enfermedad y pasa nuevamente un periodo de tiempo sin que hayan contagios a gran escala, hasta que se vuelve a formar otro grupo de población que tiene bajas defensas porque no ha padecido la enfermedad y vuelve a generarse otro número importante de contagios. ¿Cada cuánto observamos esa intermitencia? Aproximadamente cada 5 años, cada 4 a 5 años. Por eso es muy importante el tener en consideración que hay muchas situaciones que pueden influir. Ahora, en ese periodo de intermitencia puede agregarse un factor todavía mayor, y en ese momento puede haber o no circulación de los 4 serotipos de dengue. Y si ese momento de intermitencia existe la circulación del serotipo que da mayor severidad, evidentemente ese grupo poblacional que está susceptible va a generarse con mayor agresividad los casos, lo cual puede incrementar la cantidad de afectaciones severas que si fuesen afectados solo por los serotipos que no tienen la enfermedad con tanta agresividad. Desgraciadamente, eso depende de la circulación del tipo de dengue virus que se tiene en el país. Quiero solo terminar de dar un dato sobre la región de las Américas. Importante insistir, no hablo de El Salvador, hablo de las Américas. Se notificaron 2.811.433 casos de dengue en el 2022 y nosotros estábamos ya fuera de la lista de los principales países con dengue. Y también importante decir que en el 2019 fueron 3,1 millones de casos también en las Américas. Entre estos se registraron 1.823 muertes y que nosotros como país, insisto, gracias a Dios logramos prácticamente en 5 años no tener letalidades. Sí, yo creo que es muy importante todo eso que se ha logrado hacer porque no se ha tenido letalidades en tan corto tiempo y definitivamente esto obedece a todo el esfuerzo que se ha venido realizando constantemente por parte de todos los diferentes integrantes del sistema de salud que nos han permitido el estar en todo el territorio con las acciones de control tanto del zancudo adulto como de las diferentes fases que son las pilas con las larvas y todo el proceso de disminución de la facilidad en el que este se puede replicar. Sin embargo, vemos cómo también hoy estamos ante una situación de alerta epidemiológica en la región. ¿Por qué? Bueno, porque en tan corto tiempo como 6 meses se ha permitido que se duplique la cantidad de casos que se observaron en el 2023 y ese dato es muy importante. Estamos hablando de cerca de 9.3 millones de casos confirmados para la región de las Américas, cuando en el 2023 se tuvo en todo el año 4.6. Solo en los primeros 6 meses del año 2024 hemos tenido 9.3 millones de casos, cuando en todo el año 2023 se tuvieron 4.6. Esto nos da un parámetro para que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo.
Sí, y ahí tenemos precisamente en pantalla la incidencia, los países donde, insisto, nosotros estamos afortunadamente fuera de estos países que eran los principales con la mayor cantidad de número de casos: Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Colombia, México, Paraguay, Honduras, Ecuador, Venezuela, Guatemala y Panamá. Perú, enorme la cantidad de fallecidos. Exacto, y esto es bien, bien interesante porque no solo nos traduce dónde son las zonas de las Américas que estamos teniendo la mayor cantidad de casos, sino que nos traduce también, evidentemente, dónde van a ser los países que tienen las mayores letalidades. 5 países, de 5 a 6 países, aglomeran el 98% de las letalidades. 98% de todas las letalidades de las Américas serán ahí. Exactamente, son Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador. Esos son los países que tienen mayor letalidad por esta enfermedad. Sin embargo, no quiere decir que nosotros tenemos que esperar llegar a una situación de letalidades exagerada para tomar medidas. Y ha sido característica del gobierno del presidente Bukele hacer lo necesario por cuidar de la población. Y me va a disculpar, pero creo que 3 letalidades es una cantidad de vidas que pues definitivamente hubiéramos querido que no sucediera, que nos duele, pero que tenemos que redoblar todos los esfuerzos posibles y aquí quiero agradecer a todas las instituciones que hoy están colaborando, a Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Ministerio de Obras Públicas, Protección Civil, todo el personal también del Sistema Nacional Integrado de Salud, que siempre se ha portado a la altura en todas las emergencias sanitarias que el país ha tenido, porque creo que eso es una solidez importante. Sabemos que cuando hay una emergencia, todo el personal de salud está activo, sabemos que esto es complejo, pero pues es nuestro deber ser. Es nuestro deber ser cuando existe una emergencia para la población. Se suman también el Ministerio de Educación, se suman otras entidades que nos permiten pues, hacer lo necesario, bomberos, el personal pues, prácticamente privados de libertad y a masificar las acciones del combate contra este vector. Pero también agradecer a las comunidades, a la población, que también está haciendo su labor y que creo que es muy importante el que ahora a través de esta alerta epidemiológica nos estamos dando cuenta que debemos de redoblar o masificar ese esfuerzo. Yo creo que antes se hablaba mucho de que se tomaban medidas y acciones de control del vector, pero no había la información. Ahora estamos viendo cómo se está haciendo en paralelo todas las estrategias del control del vector, todas las estrategias del factor comunitario, epidemiológico, tamizaje y toda la intervención tanto de atención médica hospitalaria, pero en paralelo también el involucrar a la comunidad, el trabajo también de comunicación y a través de todos los medios, a través de toda la emisión de la alerta epidemiológica, la Comisión Nacional de Protección Civil, bueno, una estrategia integral para poder garantizar que se tengan los resultados. ¿Y eso cuál va a ser? Bueno, el disminuir el mosquito transmisor, a su vez disminuir los casos que estamos teniendo por esto y esto disminuir las afectaciones de letalidades por dengue. ¿Cómo se dice? Y de repente existen voces disonantes que hablan de que el gobierno en tema de salud oculta datos. Usted no ocultó datos. Ayer salió y le dijo pues, a todos los salvadoreños, tenemos esta situación y debemos de enfrentarla. Sí, yo creo que siempre hemos sido muy abiertos a toda la información que se ha brindado y creo que también existen voces que siempre tratan de tener esa tendencia a la especulación, ¿verdad? Y a la suspicacia. Y creo que eso no debe de ser así. Se está haciendo lo humanamente posible por tener una ampliación y por desarrollar dentro de todos los aspectos en el campo de la medicina y el tema epidemiológico ha sido fundamental. Se ha desarrollado la epidemiología a causa de situaciones que se han tenido en estos últimos años. Tenemos un boletín epidemiológico que tiene mayor capacidad de identificación a través de pruebas de centinela. Bueno, hemos pasado de que antes no se realizaban pruebas PCR para confirmación de dengue, que esto es muy importante en el territorio. Básicamente solo se le realizaban así a los pacientes que tenían letalidades. Solo a los pacientes con letalidades se les confirmaba con PCR. Hoy se realizan PCR a todos los pacientes que van ingresando. También hemos tenido avances importantes con las diferentes secuenciaciones genómicas que van de los diferentes PCR que se han corrido en dengue. Esta secuenciación o este soporte de biología molecular nos permite ir haciendo contraparte para poder darnos cuenta
por qué la agresividad de este virus, y en esto está trabajando el Laboratorio Nacional del Instituto Nacional de Salud para poder ir teniendo más insumos y para poder ir protegiendo. Creo que una de las características que hoy vemos en las instituciones que están bajo el liderazgo del presidente Bukele es que cada vez tenemos más soporte, más herramientas, más desarrollo, y esto permite que a la hora de tener que afrontar situaciones emergentes, como ha sido situaciones climáticas, como las lluvias, como ha sido situaciones emergentes de índole sanitario, nos permite responder con mayor facilidad, pero sobre todo con mayor resolución para la población, y es lo que estamos observando. Vamos a hacer lo humanamente posible por controlar el zancudo, y esto, pues evidentemente va a traer un beneficio, va a ser el disminuir la cantidad de afectaciones que pueda tenerse por la enfermedad. El presidente de la República está de alguna manera al frente de esta situación de dengue que estamos viviendo. Hay presupuesto, ha señalado o ha brindado directrices para que todo el gobierno trabaje. 100%, el presidente nos ha dado todas las herramientas y nos brinda todo lo necesario para poder ir haciendo lo necesario y en base a la evidencia científica internacional. Creo que eso es una de las particularidades que hoy se cuenta, en que ahora las instituciones tienen todo lo que se necesita para que aplicando la evidencia científica internacional se pueda dar resultados. Nosotros creo que hemos tenido la ventaja y la bendición de que se le ha apoyado mucho el tema sanitario, y es que el presidente tiene un objetivo bien claro, y es el bienestar de la población, y para tener el bienestar de la población creo que es muy importante iniciar por la salud, la seguridad y muchos aspectos básicos que están definidos internacionalmente, y eso se llama Índice de Desarrollo Humano. Yo creo que no estamos inventando nada de lo que sea la prioridad en la mayoría de países desarrollados, y creo que es muy importante ver cómo ahora, a través de todo este enfoque, estamos viendo cómo una situación epidemiológica nos está llevando a la necesidad de tener que organizar toda la estructura de funcionamiento del país para poder combatir o enfocarnos todos integralmente a combatir una situación de índole sanitario. Y el presidente nos está dando todo el soporte, toda la ayuda, él está comandando, liderando lo necesario para que nosotros podamos trabajar de la manera integral y poder batallar contra este zancudo o este vector. ¿Hay acciones desde el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele para, por ejemplo, los hogares de resguardo de niños? 100%. Yo creo que esto es muy importante porque el despacho de la primera dama nos está dando todo el soporte de la primera infancia. Creo que parte de todo esto nos permite el entender que a través de la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, Amor Convertido en Alimentos, el enfoque ahora de la atención a la primera infancia es totalmente diferente. Cuando antes la primera infancia solo formaba parte de un ciclo de vida que se contemplaba dentro de todas las acciones, hoy se toman medidas particulares que van enfocadas a lo particular o a lo especial de este grupo, que tienen mayor diferencia o mayor incidencia en ciertas tomas de decisiones que van a dar resolución. Y creo que es muy importante ver cómo se incorpora CONAPINA, el Instituto Crecer Juntos, Bienestar Social, que van dando todo este soporte. Y es precisamente por esa razón, a través de todo el enfoque y a través de, por supuesto, la preocupación por nuestra niñez, que estamos haciendo lo humanamente posible por masificar, porque estamos dándonos cuenta que esta situación está inminentemente afectando a la niñez salvadoreña con más prioridad que al grupo en general, y esto obedece precisamente a que son un grupo vulnerable. Vamos a ir a la pausa. Un abrazo y reconocimiento a todos los promotores de salud que sin duda están haciendo un esfuerzo titánico, al igual que todo el personal de salud, pero los promotores que están... Y el personal de vectores. Y el personal de vectores que está fumigando, llegando, revisando. Así que por favor, ábrale la puerta de su casa, permita que fumiguen. Esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en algún miembro de su familia. Ya regresamos. Bienvenidos a la tierra de anfitriones. Aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Te compartimos olas, volcanes, pueblos históricos y te aseguramos una experiencia de 5,000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana, en una pequeña isla, en medio de un bosque,
o en alguna frontera. Cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad. Ahora Canal 10 llega hasta el último rincón, con cobertura completa a nivel nacional. Canal 10. El Salvador por fin es nuestro. Hemos perdido el miedo de salir. Ahora podemos ir y venir a donde sea, a cualquier lugar. La paz y tranquilidad que hoy disfrutamos hace posible el reencuentro con nuestros familiares y amigos, de los que viven dentro y fuera de nuestro país. Así hemos dejado atrás un pasado al que nadie quiere volver. Ahora vamos por la reactivación y el despegue de la economía para generar el crecimiento y bienestar que merece cada familia salvadoreña. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación nacional, llega ahora hasta la puerta de tu casa. Suscríbete y recibe las noticias desde la comodidad de tu hogar. Estamos llevando la noticia a todo el país para conocer la verdad que otros quieren ocultar. Ahora El Salvador tiene un periódico que cuenta el otro lado de la historia y llega directamente a tu casa. Suscríbete llamándonos al 2207-5250. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. Me quedan pocos minutos de entrevista, ministro, y tantos puntos que abordar. Primero, usted daba a conocer ayer algunos municipios que eran los que presentaban, no sé si decirlo, mayor riesgo o mayor número de Aedes aegypti, que es Libertad Centro, Libertad Oeste, Santa Ana Centro y otro más que se me queda por acá. ¿Usted me confirma si amanecemos de esa misma manera? Ministro. Estas son zonas en las que vamos a priorizar acciones. De acuerdo. No quiere decir que son los municipios en los que está o en las zonas en el territorio que hay mayor concentración. Son zonas en las que hemos detectado positividad y son zonas en las que se están realizando diferentes jornadas de control antivectorial. Ahora, ahí existe una agenda que está de distribución territorial que se está cubriendo hoy en todo el día. Y esto nos permite ya a la fecha estar acumulando 564,000 viviendas fumigadas. Alguien me decía, y lo veíamos, pero es que no han venido a fumigar. Tenemos ya 564,000 viviendas que han sido fumigadas a razón de haber iniciado el lunes de la semana pasada. Estamos hablando que llevamos cerca de 10 días de haber iniciado la masificación de acciones. El día de ayer se decreta una alerta epidemiológica, lo cual va a multiplicar exponencialmente esta capacidad de cobertura porque se suman más elementos, pero ya a la fecha llevamos 564,000 viviendas fumigadas, 676,000 viviendas inspeccionadas. Y esto es bien importante, porque alguien dirá, bueno, pero 576,000 puede llegar a ser un número de una cantidad de 6, 7 millones de habitantes bastante reducida. Bueno, es que las acciones de inspección, cuando hablamos del control del zancudo, es ir casa por casa tocando, llegando e ir a revisar cada una de las partes para que podamos dimensionar cuánto nos toma inspeccionar una vivienda. Una vivienda nos puede tomar aproximadamente unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos por vivienda. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que tenemos un despliegue de personal a lo largo de todo el territorio importante que está haciendo las acciones de ir a buscar cada larva en las diferentes zonas donde pueden haber criaderos para destruirlo. De acuerdo. La Organización Mundial de la Salud, no lo dice el ministro, no lo dice ninguna vocería de gobierno, sino que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que afortunadamente en El Salvador no se han registrado casos ni de Zika ni de chikungunya.
a diferencia de otros países. Sí, esto es muy importante. No hemos tenido casos de Zika ni de chikungunya. Eso es lo que nos permite pues tener pues, el enfoque totalmente hacia el dengue. Tenemos la capacidad de diagnóstico, se está realizando la prueba triplex, que esto nos permite identificar si a estos pacientes se están tratando específicamente por dengue la confirmación o si se trata de otra enfermedad. Antes se realizaban pruebas que eran, digamos, poco específicas para la enfermedad y no nos sabían decir si se trataba de dengue, zika o chikungunya. Sí. Hoy estamos realizando pruebas que son muy específicas y que nos permiten descartar si se tratan de cualquiera de esas tres. Esto nos permite tener la seguridad de que estamos específicamente afrontando dengue y no estamos ante casos de zika y chikungunya. Y clínicamente también nos damos cuenta que lo que está sucediendo es muy congruente con esta enfermedad, que a diferencia de, por ejemplo, el chikungunya, generaba cuadros de mucho dolor articular y que estos dolores articulares persistían, y Zika que daba muchos problemas también acompañados de conjuntivitis, que no es lo que estamos observando. Ministro, ¿tenemos capacidad como país en todo nuestro sistema de salud a lo largo y ancho del país para que si las mamás nos alertamos, las abuelas nos alertamos y llegamos con nuestros niños por algunos de los síntomas, se les pueda atender? Sí, tenemos la capacidad. El sistema de salud ha crecido en capacidad instalada y en camas para poder atender si ya se fuese el caso a nivel hospitalario. Creo que hay que hacer una acotación en esto. El sistema en este momento está volcado a atender los pacientes febriles. También tenemos a disposición el sistema de emergencias médicas, que es el 132, en el cual usted puede llamar y le van a dar toda la orientación necesaria para poder proceder en base a lo que está específicamente. Ahora, usted debe contribuir también no automedicándose, que esto es muy importante. Usualmente en los niños estamos muy acostumbrados a que de repente le da una fiebre y lo primero que hacemos es darle acetaminofén y vamos pasando el tiempo, y realmente creo que el poder tener una situación en la que estamos con una alerta epidemiológica por dengue nos hace el que redoblemos los esfuerzos y ante la sintomatología de fiebre mejor consultemos. Esto va a permitir que evitemos una situación de severidad, y es mejor que usted lo traslade a un lugar donde un especialista, un médico o un personal capacitado pueda evaluar el caso, a que pasemos 5 días en el hogar manejando la fiebre con acetaminofén y posteriormente pues estemos ante una situación de falla de órganos que pueda ser irreversible. Y ha sido desgraciadamente la situación que hemos visto en los casos de las letalidades, que el periodo de manejo antes de llegar a recibir una atención especializada fue bastante largo, y esto nos dificulta mucho el tema del accionar o la facilidad de la intervención. Llega un momento en que no es reversible. Entonces la recomendación del caso para la población es, por favor, acatemos y no automedicar a los niños, acudir rápidamente a los diferentes centros, puede ser unidades de salud, puede ser hospitales, de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, y sobre todo también tienen a disposición el sistema de emergencias médicas a través del 132, con lo cual se va a dar toda la orientación. Hay un protocolo establecido para que en este momento, bajo la alerta epidemiológica ante una situación de fiebre, pues el personal tiene que hacer un proceso en el cual lo van a evaluar, le van a indicar incluso de ser necesario un hemograma, y se va a estar dando un seguimiento a estos exámenes de laboratorio para poder estar seguro y descartar si se trata o no se trata de una fiebre por la enfermedad del dengue. ¿Hay un medicamento en específico que agrave la situación, doctor? Se lo digo porque el tema de la automedicación pasan por ibuprofeno, Tylex, paracetamol, acetaminofén, y de verdad que uno a veces es sumamente irresponsable. Sí, yo creo que en esto debemos de evitar el consumo de medicamentos, y le podría decir que existen medicamentos específicos, pero creo que la recomendación más importante es no lo automedique, acérquelo a un establecimiento de salud, porque ahí el personal va a saber si o no se trata de un caso y cuál va a ser el medicamento que tiene que dar de escoge. Sabemos que existen medicamentos que pueden acelerar o pueden incrementar la posibilidad de complicar esta enfermedad, y es por eso, precisamente por eso, que no debemos automedicarlo, ¿verdad? Debemos asistir a una atención especializada. Y hay que decirlo, ¿cuántas unidades de salud, doctor, cuántas unidades de posalud y hospitales ahora están al servicio de la población? Estamos hablando de cerca de, bueno, un poco más de 900 unidades de salud, que estamos hablando no solo del Ministerio de Salud, sino que aquí estamos hablando de todo un Sistema Nacional Integrado de Salud que está volcado de lleno
para poder atender la situación eminentemente de alerta epidemiológica por dengue. Y esto es todo el sistema totalmente bajo el protocolo de atención para esta situación epidemiológica que hoy estamos experimentando. Y a eso se le suma todo el tema del teleseguimiento y el sistema de emergencias médicas, que es al 132 que todos conocemos. ¿Y ustedes continúan con el tamizaje a nivel nacional? Se continúa con todo el tamizaje a nivel nacional y con toda la distribución de las acciones de combate contra el zancudo. Ministro, ¿cuáles son, ya casi nos despedimos, los principales síntomas, los primeros a los que debemos de prestar atención? Si los repite, por favor. Yo creo que esto es bien importante. Toda fiebre que tiene 2 a 7 días, de 2 a 7 días, que se puede acompañar de 2 o más de los siguientes síntomas, que son dolor de cabeza, dolor de ojos, que se acompaña también de dolor de articulaciones o dolor de cuerpo, que se puede acompañar también de rash o salpullido en el cuerpo, que se acompañe también de sangrado en cualquiera de las mucosas, pues en la boca, en la nariz, y que se acompañe de disminución en los glóbulos blancos, que eso es un parámetro también importante. También dolor abdominal, que puede ser irritabilidad, que se acompañe de vómitos persistentes, que se puede evidenciar que el niño se encuentra inquieto, somnoliento, que hay disminución en las plaquetas, que es un dato también importante que vemos en los exámenes de laboratorio, glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, el niño con fiebre. Esos son datos que a nosotros nos pueden alertar, bueno, está pasando algo. La mayoría de ocasiones vemos que hasta los padres les toman el hemograma, ven que tiene fiebre y lo primero que hacen es tomar el hemograma. Bueno, si vemos que existen glóbulos blancos, plaquetas, está con fiebre, todo eso nos puede servir para nosotros tenerlo, no, esto puede tratarse, inmediatamente consultar, ¿verdad? Pero todas estas acciones nos permiten a nosotros tener en la mente, en el panorama, que esto se puede tratar de una situación de dengue y consultar oportunamente. No se preocupe en este momento si es o no es de un tipo de dengue. Lo más importante es llegar rápidamente a un establecimiento para que ahí el personal que conoce, que sabe si esto se va a manejar como un dengue de una severidad o de otra, se van a encargar de cuál va a ser el protocolo de manejo que está establecido en base a la evidencia científica. Que Dios nos ayude y que Dios nos proteja. Combatir el dengue sin duda es una labor de todos. Esto no lo logra solamente el gobierno, ni obviamente las instituciones de salud. Este es un trabajo que debemos de hacer como familia, cada uno de los miembros de nuestro hogar. Ministro, me quedan 2 minutos. El Ministerio de Medio Ambiente ya anunció que este viernes podrían incrementarse las lluvias a consecuencia de la influencia del huracán Beryl. Preguntarle qué acciones, hay capacidad, si estamos atendiendo esta alerta por dengue, hay capacidad también para atender. Hay capacidad 100%, definitivamente estamos distribuyendo todo el personal en base a las emergencias que se presentan y esto nos permite en la organización poder dar respuesta a toda la situación emergente que se pueda presentar. Bueno, actualmente se siguen dando atenciones en zonas o en albergues que están teniendo personas que se están haciendo todo el control de enfermedades, enfermedades crónico-degenerativas, arteterapia, ludoterapia y todas las acciones que pues se realizan para poder paliar un poco la situación que vivimos ante el tema climático. Sin embargo, darle la tranquilidad a la población que existe todo lo necesario para poder dar respuesta ante una situación climática que pudiera estarse experimentando en los próximos días según la situación que expresa el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que el poder trabajar en equipo es una de las grandes bondades que permite que ahora los salvadoreños estemos mucho más seguros y eso ha sido gracias al liderazgo de la visión del presidente Bukele, que permite que todos estén en sintonía de hacer lo humanamente posible por la población salvadoreña. Gracias, señor ministro, que Dios bendiga su esfuerzo, el esfuerzo de todo el personal de salud que vienen de atender todas las emergencias por las lluvias y sé que están haciendo un enorme esfuerzo ahora para poder salvar a nuestros niños que están con problemas de dengue. Ojalá que estos pequeñitos que ahora están hospitalizados puedan recuperarse y que no se sigan sumando más. Esta es la seguridad sanitaria por la que tanto se está trabajando. Gracias, ministro. A la orden, Marisol, y un saludo a toda la población. Sigamos haciendo todas las recomendaciones. Así es, y este país que está cambiando y se está transformando. Hablamos de seguridad sanitaria, pero también de seguridad ciudadana. Ayer cerró de nuevo el 2 de julio con un día con 0 homicidios. Ahí tenemos la estadística, la va a ver en pantalla, 0 homicidios. El día de ayer lo compartía la Policía Nacional Civil, el presidente de la República, luego de que junio se convirtiera en el mes más seguro en la historia de El Salvador. De esta manera estamos arrancando el mes de julio y ojalá que así continuemos. Gracias por haber estado con nosotros en Entrevista M. Stephanie, buenos días. Estamos listos para más noticias.
Así es, Marisol, muy buenos días, un gusto saludarles. Ya observamos la entrevista AM que hoy visitó el ministro de Salud, Francisco Alaví. En el combate contra el dengue, ya lo hemos hablado en Noticiero El Salvador,